Hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Aquí estamos para continuar descubriendo artes escénicas y seguir hablando con los hacedores del teatro, quienes con sus historias y reflexiones nos permiten ver al arte escénico desde esa parte oculta que se nos revela en cada palabra. Desde Bogotá nos conectamos con Pedro Salazar, reconocido director de teatro, ópera y teatro musical colombiano. Con estudios en Estados Unidos y Francia, actualmente es docente de la Universidad de los Andes y desde hace 12 años dirige su propia agrupación, la Fundación La Compañía Estable. Hoy nos invita a recorrer sus pasos cargados de historias por descubrir. Iniciamos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Pues mira, el teatro llega, yo creo que realmente de muy chiquito, ¿no? Yo tenía una obsesión con el teatro, con el espectáculo de muy niño. Mis papás, cuando venían los shows de patinaje en el hielo, el Holiday on Ice, ¿no? Que venían acá y a los coliseos, todo, yo era pues como un obsesivo de que me llevaran a esas cosas. Y siempre estaba como buscando en el periódico que me llevaran, e incluso recuerdo cuando me metieron al colegio que yo lo único que quería era saber si mi colegio tenía un teatro y el teatro y el colegio tenía, pero no lo encontrábamos. Entonces mi mamá me llevaba: este es el teatro, no, es la capilla, no, este es el teatro, no, es la cafetería. Y me desilusionó el teatro porque no tenía cortina, no tenía telón, era una especie de anfiteatro y yo quería que como eso que estaba detrás del telón, para mí la apertura de la cortina era, del telón era como un momento mágico y creo que ahí es como lo que me enamoró del teatro. Entonces, estaba en un colegio en el que había teatro, había como lo que llamaban las operetas, que era el teatro como musical en la primaria, operetas como en inglés. Entonces había como toda esta cosa de Gilbert and Sullivan y pues como las operetas inglesas y americanas. Y ahí como que empecé a actuar y a cantar y siempre muy ligado a la música. Mi trabajo siempre ha estado muy ligado a la música, también por eso me dedico a la ópera y también al teatro musical popular. Entonces, digamos que por ese lado. Y luego ya, pues a medida que crecía, me fui acercando al teatro, pues a los textos. En el colegio teníamos un profesor que montaba mucho arrabal, mucho teatro absurdista, mucho como no guionesco. Y luego, pues, tuve la ocasión de estudiar teatro, pues primero en un ambiente académico y luego estudié en la escuela de Lecoq en París. Entonces mi teatro también está muy ligado al movimiento, ¿no? Al tema del encuentro del cuerpo, de la necesidad expresiva del cuerpo, antes de la necesidad de la palabra. A pesar de que monto mucho teatro de texto, incluso teatro clásico, me gusta empezar por el cuerpo en el trabajo. Entonces, digamos que así llegué al teatro y pues me sigue llegando y a veces como que me vuelvo a inspirar y me vuelvo a enamorar y después me alejo, pero pues el teatro es mi vida. ¿Y en algún momento tú pensaste estudiar otra cosa? ¿Tu familia, cuando tú quisiste teatro, te dijeron, va, te apoyamos? Pues mi papá me apoyó mucho, pues porque vio como que la beta venía de tan atrás que seguramente sí, como dijo, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pero sí me dijo, pues ojalá lo puedas estudiar tú también en un ambiente universitario para que tengas más, como un bagaje más amplio de la cultura, de las lecturas, de los idiomas, del quehacer. Entonces tuve la oportunidad de estudiar en una universidad. Y pues si hubiera estudiado otra carrera, hubiera estudiado música. Entonces no creo que por ese lado como que digamos como que el sustento económico hubiera estado asegurado más que en el teatro, ¿no? De hecho, he tenido una carrera muy buena en el teatro que me ha permitido ganar bien en el teatro y también pues soy docente. Es muy importante decir que soy profesor de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, donde dirijo el área de artes escénicas y estamos planeando una maestría de creación colectiva, de creación colaborativa que se va a abrir en unos años. Entonces también, gracias a que mi papá me pidió que estudiara en la universidad, he podido tener como una carrera en docencia en la academia universitaria. Pero pues claro, pues pues fue una decisión importante de tomar en ese momento y extraña para muchos, pero se ha mantenido en el tiempo. Y en este caso, ejemplo, ¿cuáles han sido las grandes enseñanzas que te dejó estar en la Escuela de Teatro de Jacques Lecoq y también en Nueva York, que estudiaste dirección? En Columbia, en la Universidad de Así es. Columbia. Entonces, Pues yo creo que, bueno, lo interesante de Lecoq es que uno siempre está en constante creación. Claro, está aprendiendo a articular el cuerpo, a seguir los impulsos, y está en constante creación y en constante observación. Yo creo que lo más mágico de la formación en Lecoq es
que te enseñan a observar desde lo más pequeño de la existencia, la materia en transformación, cómo se derrite un hielo, cómo se funde el metal, cómo pasan las horas del día, cómo cambia el clima, ¿no? Cómo los elementos pasan de un estado al otro. Eso digamos que me pareció que fue clave en la formación y vivirlo a través del cuerpo, ¿no? Porque realmente en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestros conflictos, en nuestra existencia diaria, estamos en constante transformación. Y el movimiento se ve como transformación. Entonces, el ECOC parte de la base de que para que haya movimiento tiene que haber desequilibrio. Entonces, es la idea de desequilibrar, de generar como que la acción corra hacia adelante, sin saber a dónde va a llegar a un destino, pero lo importante no es el destino, sino es el viaje para llegar a ese destino, en este desequilibrio, en este movimiento. A veces es difícil generar movimiento en la ópera, por ejemplo, que suele ser un género tan estático. Pero entonces para Lecoq precisamente hay que generar desequilibrio. Eso tiene que ver con también quebrar la simetría. Por ejemplo, los directores de ópera son muy adictos a la simetría porque es el equilibrio, es la estética, el balance, pero precisamente cómo se rompe el balance para recobrar otro tipo de balance al final. ¿Sí? Eso lo aprendí mucho en Lecoq, ¿no? El tema del movimiento, de los géneros, de no tenerle miedo a ser más grande que la vida misma, a romper un poco con esos esquemas del realismo, ¿no? Del naturalismo, que es como la forma de actuación que impera sobre nosotros hoy en día por la televisión y el cine, eh, de saber que el teatro puede ser teatral, puede ir más allá que eso mismo. Eso por ese lado el Lecoq, ¿no? De pensar el espacio y el tiempo en constante movimiento a través del cuerpo. Y de la universidad, bueno, y lo otro es que estamos en creación constante, entonces estás en una escuela en la que tienes que hacer un ejercicio semanal, en grupo, en colectivo, tratando de descifrar a los compañeros, de pasar a través de los obstáculos que tiene que ver con el crear con el otro, con otra persona con la que no necesariamente me entiendo en lo estético o en lo personal. Entonces, esa necesidad de resolver, de crear y de presentar al final, creo que también fue importante para soltarnos, para pues, estar siempre en creación, no detenernos a pensar demasiado, sino hacer, hacer, hacer. Y luego en la Universidad de Columbia, pues pude juntar esa formación también como con el estudio de los textos, con el estudio teórico, sobre todo, por ejemplo, me quedó mucho una clase de teoría de vanguardias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, toda esta mirada no solo objetiva de la realidad. Yo vengo de Colombia, que es un país pues que está inmerso en un conflicto constante y estamos siempre tratando de hacer un análisis objetivo de la realidad, pero esa mirada de esas vanguardias, de pasar por Jarry, por Artaud, por los simbolistas, ¿no? De también mirar hacia adentro, de poder soñar hacia adentro, de desarrollar como director una visión propia que viene de esa mirada interior y luego relacionarla con el ambiente objetivo, me fue muy importante. Creo que la universidad también me permitió tomar riesgos que a veces es difícil tomar en las instituciones. Cuando tú trabajas en una institución como un teatro grande, clásico, serio, una compañía de ópera, tienes muchas limitaciones sobre hasta dónde debes ir, ¿no? Incluso el otro día alguien me decía en Colombia, no, si usted tiene fama de ser conservador. ¿Por qué? Pues porque en la ópera donde trabajaba me decían, usted no puede hacer cosas raras porque una señora me cogió a carterazos a la salida por haber desecrado a Rossini. Pero siempre vuelvo a ese espacio de libertad que me dio esa escuela, de esa mirada como una profesora como Anne Bogart, que también trabaja con el cuerpo, con los viewpoints, con otras formas no lineares de representación, de generar paisajes escénicos, de entrar en atmósferas en el escenario, no necesariamente solo narrativas lineares o la acción escrita como la comprendemos tanto en Occidente, a pesar de que me dedique a eso. Creo que el viajar hacia el otro lado me ayuda como a afianzar mi trabajo con los textos hoy en día. Y eso pues ha sido muy lindo de poder formarme y de poder venir pues ya hace como 14 años que estoy en Colombia del todo. Y acá pues ha sido una aventura de trabajar varios géneros, por ejemplo, hace poco hicimos
un musical a partir de canciones del Divo de Juárez, más conocido como Juan Gabriel. O sea, yo paso de Calderón de la Barca a Juan Gabriel, pero ahí también hay un valor de buscar ese teatro también en el gran público, en el teatro popular, en el teatro que nos llega a todos. Ha sido pues un viaje muy lindo trabajar en mi país y me siento parte pues, del paisaje teatral colombiano, y estoy en constante diálogo con mis colegas, con la gente, con los maestros que han abierto el camino para que podamos hacer teatro en Colombia. ¿Y en qué momento decides tú ser director como tal? Sí, yo siempre, yo creo que yo siempre fui más director, porque yo soñaba en el ojo de mi mente, ¿no? Como la música, las imágenes que me traían, las coreografías, como todo este viaje de generar un universo. Pero pues me formé también para ser actor, y cuando regresé a Colombia, en una primera instancia, antes de hacer la maestría en dirección, pues como que me vi ante un panorama de no muchas compañías de teatro, sí, por un lado, sí, una gran industria en la televisión, pero nunca me sentí cómodo. Digamos que como actor en la televisión yo decía, no, esta no es la razón por la cual yo me enamoré del oficio, sí, yo quería hacer otras cosas, vibrar de otra manera, sí, bueno, en ese momento, pues como un actor desempleado, fui profesor de varios colegios en la ciudad, y gracias a que estaba en un colegio con un grupo de estudiantes y un escenario, me descubrí director desde la docencia. Y sentía que, a pesar de que pues no estaba trabajando en un gran teatro, sino que estaba yendo a trabajar todos los días a un colegio con estudiantes de bachillerato, mi vida era muy feliz. Entonces dije, no, pues es por acá. Y en ese momento también, ante la frustración de no conseguir trabajo, decidí montar mi primera obra, que fue Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo, y convoqué a un grupo de actores que realmente no conocía, y nos ganamos un premio de producción que daba la ciudad de Bogotá en ese momento, del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Hicimos la primera obra, y pues con todos los errores y la ignorancia de no saber dirigir, pero la obra tuvo una larga vida, y se presentó un año, y se volvió a presentar al año siguiente, y hubo mucho interés. Y a raíz de eso, y también tomé un corto taller de dirección con el maestro Raúl Quintanilla, que estaba en Bogotá, en el Festival de Teatro. A raíz de eso, decidí dedicarme a dirigir, y ahí estoy, convertido en director en ese momento, pero uno no sabe si algún día termine volviendo a actuar, o escribiendo, o no. Digamos, yo creo que el teatro puede ser muchas cosas, y los roles en el teatro también pueden ser múltiples. Yo me opongo un poco a esa jerarquización que hay en el teatro del escritor, el director, el actor, ¿no? Y creo que debemos también buscar otras formas de crear, en las que, claro, se respetan los roles, pero que son menos desjerarquizadas y más horizontales en este momento. Y en 2008 inicias una fundación. Sí, en 2008 inicié mi compañía, la Fundación La Compañía Estable. La hicimos realmente para hacer La Vida de Sueño, que fue un primer proyecto que hicimos, que fue bastante difícil, porque es una obra difícil, y estábamos todavía algo novatos. Pero el maestro Ángel Ancona nos ayudó ahí. Fue con el maestro Alejandro Luna, que hizo la escenografía. Fue una coproducción con México y Argentina, de estas becas de Iberescena, en ese momento, que fue justo antes de la crisis de 2008. Nos ganamos el premio en 2007, entonces todavía había fondos grandes, había una beca de 40.000 euros, que eso pues en Colombia era un montón de plata. Y lo hicimos. Pudimos ir al Festival de Guanajuato, al Cervantino, ese año. Nos fuimos un poco novatos, como te digo. Creo que la obra en la segunda temporada del año siguiente mejoró muchísimo, y como que aprendimos realmente a qué era lo que decía Calderón de la Barca y por qué era importante para nosotros en eso. Entonces, desde ahí lanzamos La Compañía Estable, Fundación La Compañía Estable, y tenemos un cuerpo de trabajo grande. Hemos coproducido pues, con muchos teatros en la ciudad de Bogotá, entre ellos el Teatro Nacional, pues el teatro más comercial. Allí hemos hecho obras pues, de un corte más comercial, que ayudan a veces a financiar proyectos un poco menos lucrativos en otros teatros. Entonces con la compañía hemos hecho, por ejemplo, hicimos Otelo, hicimos una función de Macbeth, que se hizo en el Teatro Colón, y que estuvo también en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.
Hicimos The Pillowman de Martin McDonagh, El Feo de Marius von Mayenburg, La forma de las cosas de Neil LaBute. Hemos hecho ópera de un compositor mexicano, de Daniel Catán, Florencia del Amazonas, que también estuvo en el Festival del Teatro Amazonas de Manaos. Entonces, digamos que y hemos también producido las obras de otros estudiantes, de otros directores más jóvenes, de Juan Camilo Luna. Entonces, bueno, pues ahí vamos tratando de reimaginarnos y de pues seguir produciendo acá y siempre con la pregunta, ¿cuál es el teatro que, que siento, que quiero hacer, que debemos hacer acá? ¿No? No es fácil porque también a veces hay formaciones tan múltiples y también tengo un problema que puede ser una virtud, que es que a mí me gustan diferentes géneros, entonces puedo pasar del teatro clásico a la ópera, al teatro comercial, sí, al teatro más experimental o más de cámara. Entonces, viendo a ver qué pasa. Pero pues ahí sigue la compañía estable como fundación estable por ahora. ¿Y cuáles son justamente los retos que tú encuentras de dirigir teatro clásico, teatro musical, ópera? Obviamente cada uno tiene sus formas Pues específicas. sí, claro, pues bueno, el teatro clásico, pues a veces hay resistencia de por qué montar teatro clásico hoy en día. Mi experiencia ha sido que el gran público sí se conecta con Shakespeare, ¿no? De hecho, hemos tenido 4 temporadas llenas con Macbeth. Pero los retos son que los repartos son grandes, por ende los costos son altos. En la ópera ni se diga, en la ópera pues tiene que haber una colaboración o una forma de unirnos entre varias partes, porque está la orquesta por un lado, la dirección musical, es una asociación colaborativa que no deja dinero, entonces es realmente, pues no se está reportando una ganancia. Y yo creo que la ventaja del teatro comercial, de poder hacer teatro comercial, es que me ha ayudado a subvencionar la ópera. Florencia en el Amazonas de Daniel Catán la hicimos con el resultado de otra obra que hicimos en el Teatro Nacional que se llama Los Vecinos de Arriba, del director de cine y escritor catalán Cesc Gay. Seguramente la hicieron allá en México. Entonces, es cómo subvencionarnos, cómo hacer viable el ejercicio de teatro en un país donde hay algunas ayudas, pero faltan más ayudas, en el que el público pues tampoco asiste tan fácilmente a las salas por problemas de tráfico, por problemas de orden público, ahora pues con el COVID. Pero creo que Bogotá tiene una escena efervescente, hay grupos muy interesantes con nuevas salas, como lo es La Maldita Vanidad, por ejemplo, bajo la dirección de Jorge Hugo Marín. El Teatro Petra de Fabio Rubiano tiene una sala fabulosa en Bogotá, ¿no? Y está pues siempre como pues, el esfuerzo de todos los teatreros por mantener la escena viva, a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades, ¿no? A veces de las dificultades vienen los mejores trabajos, que también esa es una reflexión interesante. Tú también ahorita, bueno, me comentas, eres docente en la Universidad de los Andes. ¿Qué Sí. asignaturas das ahí? Pues mira, allá damos varias asignaturas. La primera clase que doy es una clase, pues realmente la llamo Introducción al Espacio Escénico, pero es una clase de movimiento. O sea, antes de hablar, pasamos por diferentes tipos de aproximación al cuerpo, los viewpoints, herramientas del ECOC, la máscara neutra, ¿no? Entonces, como que volvimos el cuerpo un punto de encuentro interdisciplinar en la Universidad de los Andes. No estamos abordando el teatro desde solo la palabra. Entonces, ¿qué pasa? De pronto viene un estudiante que toma esa clase, que viene de diseño, que viene de artes plásticas, y la sensibilización de esa clase se puede sintetizar en su trabajo en video o su trabajo en otras cosas, ¿no? Pues realmente pues es un encuentro interdisciplinar esa clase porque vienen estudiantes de todas las carreras. En los Andes no existe la carrera de teatro como tal, sino existe como este área, hay lo que se llama una opción, que es como una carrera más corta, pero nos interesa es que haya un entrecruzamiento de disciplinas a través del teatro. Y una vez pasan por esta clase, tenemos diferentes talleres avanzados. Entonces, dependiendo de las necesidades, hemos hecho un taller, por ejemplo, solo de teatro, solo de tragedia griega, en la que empezamos
con el mito de Orestes, viendo desde Esquilo, visto después a través de Sófocles, ¿no? En el que hacemos ejercicios a partir de Antígona, al principio de Antígona, la mitad de Antígona, al final de Antígona, pero siempre es con ejercicios prácticos. Entonces es diferente abordar los textos desde una clase de literatura, sino son montaje de escenas todas las semanas, ¿no? Ahora estamos en un taller avanzado de Shakespeare, solamente de Shakespeare. El otro semestre vamos a hacer un taller avanzado de teatro documental, a la que esperamos contar con la presencia de la maestra Laura Uribe, que es gran colega y amiga mexicana. Hay talleres de escritura dramática, y sobre todo hay un taller que se llama Introducción al Espacio Escénico, que es un taller de escenografía, pero también de stop motion, pero también sí como en el que estamos como tratando de entender el teatro también desde las nuevas tecnologías, que es una de las ventajas que tenemos en la Universidad de los Andes. Pero yo quiero que se entienda en la Academia del Teatro como un punto de encuentro interdisciplinar, en el que nos nutrimos de diferentes disciplinas. El teatro es por naturaleza interdisciplinar. Ahora existe toda esta tendencia del teatro interdisciplinar, pero el teatro siempre ha sido interdisciplinar. Tal vez nos hemos limitado a entender el teatro desde pues, el montaje de textos del canon occidental, y ahí de pronto se pierde un poco de esta naturaleza interdisciplinar, pero el teatro para mí es interdisciplinar y ese es el foco del teatro en la Universidad de los Andes en este momento. Y justamente si yo fuera un alumno que estoy dudoso a lo mejor de estudiar teatro, ¿tú qué me dirías justamente? ¿Por qué es Pues importante? yo te diría que tomes la clase, que vengas y encuentres tu lugar en el teatro y tú mismo te darás cuenta si te gusta o no. Pero digamos que la ventaja en los Andes es que pues ahí pueden hacer dobles carreras, sí, que no sé si será bueno o no, pero yo creo que es pues a veces uno cuando tiene 18 años piensa que 4 años es toda la vida y es muy poco tiempo. Entonces son 4 años para nutrirse, sí, y luego de esos 4 años de nutrirse, de tener información, sí, también puedo profundizar. Definitivamente quiero ser actor, sí, o definitivamente, o yo quiero escribir, o yo quiero diseñar, o yo quiero hacer de todo, ¿no? Pero yo creo que pues hay que saber que pues el teatro es difícil, que es una forma robusta, grande y pesada. No tiene que serlo, pero pues se necesita pues, un nivel de presencialidad y de gente. A mí me gusta la presencialidad. Pues es difícil ganarse la vida en él, es una realidad. Entonces, ¿cómo me armo yo para tener una carrera en el teatro? Y cómo me voy descubriendo, cómo voy abriendo camino, porque pues nadie tiene una bola de cristal para saber cómo nos va a ir, ¿no? Es un riesgo a tomar pero pues uno mismo sabe si puede vivir sin el teatro o no. En este caso, ¿cómo has vivido esta pandemia? Pues ha sido difícil porque realmente dar clases de teatro por Zoom es muy complicado, pero aprovechamos este tiempo un poco pues me conecté mucho con Artaud, ¿no? Y todo este tema del teatro y la plaga y toda la introversión que viene con la plaga, ¿no? Como este mundo interior que a través de este encierro de dificultades empieza a manifestarse emocionalmente, anímicamente. Entonces nos dedicamos con los estudiantes un poco a soñar hacia adentro, ¿no? Ya que no podemos estar en el espacio de trabajo, podemos imaginar el espacio desde adentro. Entonces hicimos algunos ejercicios de visualización a partir de cerrar los ojos, de la respiración y de visualizaciones guiadas. Y a partir con el espacio, la elasticidad del espacio, ¿no? No sé si te ha pasado de pronto que tienes un sueño en el que estás en una casa y pasas por una puerta y apareces en un espacio más grande o en un castillo o en una playa, ¿no? Esa elasticidad del espacio, esa incongruencia no lineal para tratar el espacio, fue un poco lo que tratamos de hacer en el semestre anterior. Y salieron unos trabajos de video muy interesantes, pues muy experimentales para mí, que me sirve a veces como salirme de las estructuras y experimentar. Eso por un lado. Y nos hemos también dedicado a leer, pues en un principio cuando estábamos más encerrados, por ejemplo, estudiamos, hicimos una lectura profunda de Final de Partida de Beckett, ¿no? Como desde el encierro. Nos hemos dedicado a leer, leímos también a Washim Awad, que es un autor que se conecta muchísimo con la sensibilidad colombiana, porque tenemos pues, historias de conflictos similares a las del Líbano.
y eso, como incitando a la escritura de monólogos, a que trabajen en grupos de tres, a ver si quieren hacer un monólogo, una colaboración entre tres, que luego se sintetiza en un video. Muy difícil, como que a veces me siento que me estoy quedando sin arsenal de herramientas pandemia COVID, pero luego pasa algo fabuloso en la clase y los estudiantes pues por lo general también tienen pues grandes chispas de inspiración que hacen que, pues, que las clases sigan vivas y creo que también ayudamos a sentirnos, nos ayuda a sentirnos conectados a pesar de la distancia, esas miradas interiores, el estar respirando juntos hizo que hubiera una comunión, una sensación de comunidad y que ese espacio de encuentro de teatro, de encuentro de los estudiantes fuera muy valioso y que fuera como una herramienta de sanación a lo largo de la pandemia para todos. Eh, sí, obviamente ha sido un ejercicio de paciencia y un ejercicio de resistencia fuerte y vamos a ver pues qué sale de esto porque acá los teatros siguen cerrados y dudo mucho pues, que se puedan abrir como antes al corto plazo. Y si me pudieras decir un poco, ejemplo, ¿cómo ves tú el panorama del teatro en Colombia? O sea, ya mencionaste algunos directores, algunas figuras, pero ¿cómo podrías tú hablar del teatro que se hace en tu país en este momento? Pues yo creo que en Bogotá, pues que realmente que es pues donde yo, el teatro que conozco es el teatro de Bogotá y conozco la movida de Bogotá, no tanto la de las otras ciudades, pues como te decía, es un movimiento vivo, hay nuevos autores, por ejemplo, hoy se está estrenando en este espacio La Maldita Vanidad una serie de nuevos creadores, donde un ex estudiante mío de actuación escribió, Juan Pablo Manrique, que vive en Argentina, dirige Juliana Morales, con estudiantes, ex estudiantes míos, pues que ya están haciendo teatro profesional, que para mí es un gran orgullo y va a estar en la página de La Maldita Vanidad, le aprovecho la cuña, se llama Solomía y vale alrededor de $2.50 verlo online, por si les interesa entrar a la página de La Maldita Vanidad. Entonces, fíjate que hay nuevos creadores, hay nuevas voces, creo que también ha cambiado un poco la mirada del teatro, porque hay más diversidad en el teatro en Bogotá en este momento, ¿no? Antes pues veníamos de nuestros padres del teatro político, del teatro de grupo, ¿no? Del teatro de grupo. Hoy en día los grupos es muy difícil mantenernos, ¿no? O existen los grupos, pero la gente va y viene y trabaja en otros lugares y hace televisión y va y vuelve. Pero hay muchos escritores nuevos, está Víctor Quesada, Juliana Morales, que hoy dirige, pero que también es dramaturga, Verónica Ochoa, que está trabajando ahora desde el campo. Creo que han cambiado los lenguajes, creo que hay un lenguaje un poco más contestatario, también está ligado pues a todos estos actos de resistencia que ha habido, de marchas, de enfrentamientos con la policía, ¿no? Pero también estamos contando otro tipo de historias, no solo historias políticas, sino historias humanas, lo que nos pasa a nosotros, la cotidianidad de la vida en Colombia, eso lo vemos en grupos como La Maldita Vanidad, la cotidianidad de la vida de Bogotá. Pues hay un dramaturgo que se llama Juan Pablo Castro, que escribió una obra que se llama Laurita y las tetas, que retrata esa vida nocturna de Bogotá y esos encierros sórdidos que hay en Bogotá, que es una ciudad fría, que es una ciudad hostil, ¿no? Que a veces también está de espaldas al conflicto en algunas cosas. Entonces creo que está ese movimiento. Pues tuvimos mucha influencia del Festival Iberoamericano de Teatro tantos años. Hoy en día, pues el festival, digamos que este año no se hizo por pandemia y por otras razones, pero más creo que estamos por fin descolonizándonos un poco, porque antes lo que viniera de afuera era mejor que lo nuestro. Y hoy en día creo que el teatro que resuena con nosotros es el teatro en español, el teatro propio o el teatro que viene de México, que viene de Chile, que viene, sí, que estamos fortaleciendo esas redes latinoamericanas que ya existen desde atrás. Vemos el Festival de Teatro Independiente, el Festival Independiente o el Festival OFF que organiza Patricia Ariza y La Candelaria. Nos trae esas voces latinoamericanas y unas voces más cercanas a nuestro teatro independiente. Desafortunadamente el teatro como industria todavía no existe. No existe como una industria teatral en el que el actor pueda ganar como un salario sindicalizado, porque pues realmente no hay ese nivel de producción, pero hay una movida de teatro independiente fuerte, importante, y que está llevando la voz del teatro colombiano por todo el mundo.
Y justamente hablando de este teatro en español, por así decirlo, ¿qué conoces del teatro en México? Escucho que, bueno, Laura Uribe, ya mencionaste al maestro Quintanilla, al Bueno, maestro Mora. Laura Uribe, pues conocemos lo que ha venido. Vino esta versión, ¿cómo se llamaba? De Macbeth, de los Cholo, Los pero tiene otra Colochos, obra. Los Colochos, Mendoza, fenomenal. Pues hemos visto, pues conozco a Mario Espinosa, conozco a, ¿cómo se llama? Este joven dramaturgo director, Las Luciérnagas, Alejandro que trabaja Ricaño. con sí, Alejandro Ricaño, ha hecho varias cosas acá. Pues conozco al maestro Luis de Tavira. De hecho, el nombre de mi fundación viene de un artículo que leí en Paso de Gato de él, que se llama, que hablaba de la necesidad de repertorios estables para que podamos ejercernos en la profesión, y por eso le puse a mi fundación La Compañía Estable. El año pasado en México tuve la ocasión de ver Skylight, que hizo con el maestro Luna ahí en la Casa del Teatro de Coyoacán. Muy cercanos, todos los colombianos, y yo, el más amigo de Jaime Chabot. Acá montamos con la Fundación Divino Pastor Góngora también en 2008. Entonces, Jaime es gran amigo de todo el teatro colombiano, da pues, talleres en todo el país. Eh, Hace poco también me invitaron a participar con Aurora Cano en un coloquio sobre teatro de siglo de oro a través del Festival de Almagro, y conocí a otra maestra cuyo nombre olvido ahora, pero que trabaja en Yucatán, sobre Sor Juana. Entonces me encanta el movimiento mexicano, no hay nada que me guste más que estar en México. Ojalá algún día me inviten a trabajar de vuelta allá. Me encanta tu país y me encanta la voz, el apoyo que hay, el orgullo que hay en esta voz latinoamericana en México, y que con la cual los colombianos nos sentimos muy identificados y muy apoyados, ¿no? Es indispensable, es fundamental para nosotros México. Y finalmente yo te preguntaría, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Pues mira, yo pues me toca a veces tener definiciones porque pues, lo enseño. Entonces, pues digamos que el lugar, en teatrón en griego es lugar para ver. Yo lo veo es como es lugar para percibir. Entonces es una forma, es un medio que nos ayuda a percibir nuevamente, a percibir diferente, a percibir lo que no percibimos, ¿sí? A de pronto a encontrar algo, a despertar algo interno en nuestra imagen, en nuestra imaginación, ¿no? Es la forma de hacer esa visión interior tangible en la realidad, ¿no? Fíjate que si uno cierra los ojos, uno de todas maneras ve imágenes, ¿no? Y el teatro es ese lugar oscuro en el que aparece la luz para que se sintetice esa imagen, para hacerla visible. Porque no siempre vemos todo. Hay momentos de la vida en los que somos más perceptivos, momentos del día en los que somos más perceptivos, momentos en los que nos llegan iluminaciones proféticas, momentos en los que no sentimos nada. Entonces, el teatro nos ayuda precisamente a estar en ejercicio con eso. Y en ese sentido es un reflejo de la vida, de la realidad, pero también de nuestro mundo profundo, nuestra psiquis, nuestro mundo interno, el que a veces tratamos de no ver por vivir en la vida. Entonces, para mí es un medio para la percepción, para enseñarnos a percibir y para percibir. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.